Comenzamos esta nueva temporada que lleva por título Fe y Realidad. No fe contra la realidad, que podría ser un título más de iglesia, porque regularmente estamos siempre peleando con nuestra realidad y muchos de nosotros queremos que la realidad que está frente a nosotros desaparezca. Es una de nuestras oraciones. Dios, quita este problema. Dios, quita esta situación. Dios, cambia esta cosa que me está pasando. Dios, no quiero esta realidad, quiero lo que tú tienes para mí. Y esta temporada no se llama fe versus realidad, se llama fe y realidad, porque la realidad y la fe coexisten. Y voy a ir desarrollando este pensamiento durante las sesiones que vamos a estar compartiendo con ustedes cada domingo, y quiero introducirme rápidamente al tema. ¿La fe y la realidad pueden coexistir? O sea, realmente la relación entre la fe y la realidad para muchos de nosotros en lo práctico es un tema complicado. Y ha sido un tema complicado desde los inicios de la historia. Ha sido un tema complejo y ha sido objeto de debate durante siglos. Ahora, la fe, ¿cómo la podemos definir? De una manera simple. La fe se refiere generalmente a la creencia en lo divino, en lo sobrenatural, y a menudo implica una confianza y una convicción en algo que no puede ser comprobado de manera objetiva. En el caso del cristianismo es muy claro que nuestra fe se ancla a la persona de Jesús, a lo que Él es, a lo que Él ha hecho, a lo que Él ha hablado, a lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Ahora, por otro lado, la realidad, ¿cómo la podemos describir? Bueno, la realidad es la existencia objetiva, la existencia comprobable de las cosas como las percibimos y como las estamos experimentando en la vida diaria. Esa es nuestra realidad. Para muchos de nosotros pesa más la realidad que la fe. Para muchos de nosotros, como ya lo dije, estas dos cosas están en contra, y algunos de nosotros quizá creemos que la fe y la realidad van a estar siempre en conflicto. Pero yo espero que en esta temporada podamos comprender que la fe y la realidad coexisten de una forma muy áspera. No solamente coexisten, a veces colisionan, pero eso no quiere decir que están en contra. ¿Cómo percibe el cristianismo la relación entre la fe y la realidad? Como para ir entrando en los temas que tratamos como iglesia cristiana. Bien, dentro del cristianismo, la fe se considera una confianza absoluta en Dios y en sus verdades reveladas a través de la Escritura. La realidad en la vida cristiana se entiende como la creación de Dios, en donde nosotros desarrollamos nuestra experiencia humana. Y aquí vas a empezar a darte cuenta cómo la fe y la realidad deben coexistir y quizá a veces colisionar para crear nuevas cosas en nuestra vida. Dios creó para nosotros la realidad en la cual vivimos el día de hoy. Podemos llegar a esa conclusión. La realidad en la cual estamos viviendo hoy puede haber sido distorsionada por malas decisiones, por situaciones que nosotros no les hicimos caso, señales o banderas rojas que no atendimos, y hoy estamos dentro de una realidad distorsionada, pero es nuestra realidad. Y aún dentro de esa realidad distorsionada, la fe opera para poder traer esperanza, cambio y para volver las cosas a la normalidad o a como Dios las creó. Así que para nosotros, desde esta perspectiva, la fe y la realidad no necesariamente están en conflicto. No estamos peleados con la realidad, sino estamos conscientes de que la fe
y la realidad son complementarias para que yo pueda llegar a donde Dios ha determinado. ¿Alguien está ahí todavía? Bien. La realidad es vista como el lugar por nosotros como cristianos y a través de la Biblia. La realidad es vista como el lugar donde se despliega el plan de Dios. Y donde los creyentes podemos experimentar la presencia y la acción divina en nuestra vida diaria. La fe entonces se entiende en la vida cristiana como la respuesta de mi persona a la realidad que Dios ha creado para mí y a la revelación divina que Él ha puesto delante de mi persona. Ahora, la sesión número 1 de esta temporada lleva por título Coexisten y se transforman. ¿Quién? La fe y la realidad. Nuestra fe y nuestra realidad el día de hoy están coexistiendo y se están transformando mutuamente. Este es un pensamiento que me costó darle vuelta en mi cabeza, pero lo puedo ver en la Biblia. Puedo ver que cuando vino una situación muy complicada que Dios le pidió hacer a Moisés, una situación muy complicada que Dios le pidió hacer a Gedeón, a Sansón, a quien quieras mencionarme, a David, de los hombres de la Biblia, Dios los llevó a un territorio donde su fe y su realidad coexistieron de una manera más intensa cuando Dios los llamó, y donde su fe y su realidad se transformaron mutuamente. Es un proceso en el cual estamos viviendo. Tú tienes fe para enfrentar la realidad y puedes cambiar la realidad en algún momento, pero también la realidad que Dios pone delante de ti tiene el poder de madurar tu fe, tiene el poder de moldear tu fe. Porque muchos de nosotros necesitamos seguir creciendo en la fe que estamos ejerciendo diariamente. Quiero ir a tres puntos principales en esta primera sesión y quiero empezar con el primero. Número 1, la fe es fundamental para enfrentar la realidad. Es muy difícil enfrentar la realidad del mundo sin fe. Por eso mucha gente cree cualquier cosa. Por eso mucha gente practica cualquier tipo de espiritualidad, porque necesita un escape o una fuerza para ver y caminar en la realidad que tiene frente a él. Muchos no tienen una fe en Cristo sólida, pero se están creyendo una lectura de cartas, se están creyendo un horóscopo, se están creyendo una espiritualidad media dudosa, porque en el fondo las situaciones que estoy viviendo me están llevando a buscar algo más para fortalecerme, para sentir que hay algo más en la vida que esto que estoy atravesando. Cuando llega el momento de pasar por un hospital, de pasar por un divorcio, de pasar por una situación que te sacude por completo todo lo que tú eres, te das cuenta que es necesario algo más que tu fuerza, algo más que tu conocimiento, algo más que tu dinero para enfrentarte a esa realidad. Necesitas fe, y la fe es fundamental para enfrentar la realidad. Fíjate lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Mientras estamos aquí en la tierra, todos estamos esperando buenas cosas. Yo creo que nadie aquí está esperando que le vaya de la patada en su existencia. Nadie aquí está esperando que todo se le venga abajo, que el negocio truene, que su familia se disuelva. No es la idea. Todos estamos esperando en ciertas cosas. Tenemos esa certeza de que lo que estamos esperando va a suceder, pero se combina, dice la Biblia, con la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe y la realidad coexisten, y necesitamos las dos cosas. Necesitamos tener claro aquí en la tierra qué cosas debemos hacer, qué cosas queremos obtener, pero también necesitamos tener el corazón puesto
en la palabra de Dios, en sus promesas, en las cosas que aún no hemos visto de Él, pero en las cuales confiamos. Muchas o algunas de las cosas que hemos logrado como personas, como familia, estaban en el terreno de lo que no se veía. ¿Alguien le ha pasado esto? Viste cosas para tus hijos, viste cosas para tu familia, viste cosas que no estaban en ese momento en tu mano, pero las viste, confiaste en Dios, caminaste en su palabra, fuiste fiel, tuviste luchas fuertes, te diste cuenta que tu fe y tu realidad estaban coexistiendo y estaban colisionando, pero fuiste creciendo hasta que lograste ciertas cosas en tu vida y las trajiste del terreno de lo que no se veía a lo que ahora tienes en tu mano. La fe en Cristo, déjame decirte, no es una caja mágica para lograr sueños. La fe es una vida de convicciones, una vida de luchas para ver en la tierra lo que Dios planeó para nosotros en su corazón. Ahora, hay de sueños a sueños, hay de deseos a deseos. Hay cosas que deseamos que nunca van a pasar porque simplemente no nos convienen. Aún así, a veces luchamos hasta traer esas cosas de donde no se veían al terreno de nuestra vida. Y ahí es donde se altera la realidad de muchos de nosotros. Pero mira, no podemos seguir avanzando en el tema o en el territorio de la fe y la realidad sin enfatizar tres cosas que son muy importantes. Como creyentes, como cristianos, somos llamados a desarrollar una fe sólida en Cristo. Somos llamados a establecer esa fe como un fundamento y somos llamados a usar esa fe para enfrentar la realidad. No siempre la fe va a cambiar la realidad, pero nos va a cambiar a nosotros y nos va a adaptar a la realidad. A veces la fe nos va a ayudar a adaptarnos a la realidad, porque esa realidad que está ahí frente a nosotros, Dios la está poniendo para que nosotros podamos crecer en áreas de nuestra vida. Ahora, la fe no es una creencia en la suerte. La fe no es una creencia en energías. La fe no es ciega. La fe no es de personas ignorantes. O sea, la fe se trata de honrar a Dios ante todo. Fe no es un simple concepto. Hay algo que se llama credulidad. Y la credulidad es algo que puedes poner en cualquier cosa, en una piedra, en lo que quieras. Pero la fe verdadera se trata de dar honor a Dios delante de toda nuestra realidad, creyendo su palabra aún frente a lo más adverso o aún frente a lo más amenazante. No creemos por temor, sino por honor. No tenemos fe por temor. Es que el miedo me ha traído a ponerme bajo la presencia de Dios. El miedo a la enfermedad, el miedo a la situación que estoy viviendo, el miedo a perder mi familia. No es eso la fe, nada más. Por algo se empieza y quizá muchos llegamos así, bien golpeados, y comenzó nuestra vida cristiana. Pero no creemos, no depositamos nuestra confianza en Dios por temor a la realidad. Depositamos nuestra confianza en Dios por honor a su gloria, por honor a su palabra, por extender su reino en la tierra. Depositamos nuestra confianza en Dios por el honor de su gloria, por el bien de las personas que amamos y por nuestra propia bendición. La fe, amigos, es un don. La fe es una herramienta, es una sustancia. Pero la fe, déjame decirte algo, no puede operar sin la realidad. La fe no puede operar sin una realidad a la cual enfrentarse. ¿Para qué queremos fe si no tenemos una realidad que cambiar? ¿Para qué queremos fe? Hay gente
le está pidiendo a Dios: quita toda la realidad, haz un borrón y cuenta nueva de mi vida. ¿Cómo para qué? ¿Para echarla a perder otra vez? ¿Por qué no empiezas desde cero y en vez de borrón y cuenta nueva, comienzas a combatir tu realidad con una nueva fe? Comienzas a hacer que coexista tu fe con tu realidad y comienzas a dejar que tu fe y tu realidad colisionen para que comiencen a salir nuevas cosas en tu vida. Hay una realidad frente a tu vida a la cual tienes que entrar con fe. Deja de estar diciéndole a Dios: quita esta realidad de delante de mí. Porque esa realidad a la cual llegaste por malas decisiones, por equivocaciones, por tu propio gusto, porque te dieron ganas y se distorsionó la realidad que Dios tenía para ti. Ante esta realidad que estás ahora, no se trata de borrón y cuenta nueva. Se trata de tener una fe que empiece a coexistir con esa realidad, que empiece a colisionar con esa realidad, para empezar a ver cambios desde ceros hasta una transformación que sea de bendición para la familia y para nuestra vida y para quizá otras personas. El primer punto que les di es: la fe es fundamental para enfrentarse a la realidad. Pero en segundo lugar, la realidad es el contexto para vivir y desatar la fe. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14. Lo voy a leer en dos versiones. La que todos conocen, dice así: y aquel verbo, o sea Jesús, fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra versión, traducción en lenguaje actual, dice: aquel que es la palabra. Fíjate los ámbitos de los que está hablando. Aquel está hablando, está señalando a Jesús hacia la eternidad con A mayúscula. Aquel que es eterno, aquel que es la palabra viva, es un ámbito. Y el segundo, habitó entre nosotros. Ah, caray. A ver. Y fue como uno de nosotros. Y nosotros, dice la Biblia, vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios. Ojo con esta palabra: pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. La realidad es el contexto para vivir y desatar la fe. Escúchame esto, por favor. Cristo mismo, quien es el autor de la fe, según Hebreos 12, lo vimos la temporada pasada, que tenemos que enfocarnos en Él, en el autor de la fe. Ahora, si Cristo, que es el autor de la fe, escucha, tuvo que operar dentro de la realidad del mundo en el que vivimos para que todos pudiéramos, dice Juan, ver su gloria. Si Cristo tuvo que hacer esto, Cristo nos está haciendo ver que la realidad y la fe, que lo que se ve y lo que no se ve, coexisten y colisionan. Cristo vino y fue, dice la Biblia, fue como uno de nosotros, coexistió entre nosotros, estuvo aquí entre nosotros, dejó la gloria, dejó la eternidad, nació de una virgen, estuvo entre nosotros. Dice Juan, vimos su gloria, nos mostró la gracia y la verdad. Es decir, no podríamos tener acceso a contemplar la majestad y el poder de Cristo si Él nunca se hubiera hecho parte de nuestra realidad. Solo pudiéramos haber oído la teoría de que Cristo es la gracia y la verdad y la palabra, pero Dios nos da una gran lección. La realidad en la cual vivimos es muy importante y no podemos estarla negando y no podemos estarnos quejando de ella y no podemos estar renegando todo el tiempo y pidiéndole a Dios que la desaparezca. Cristo vino
a nuestra realidad. La fe, el autor de la fe colisionó con nuestra realidad. El autor de la fe coexistió con nuestra realidad. Muchos de nosotros, ya lo dije, rogamos a Dios que cambie, que quite nuestra realidad. Hay quienes no soportan su realidad. Hay quienes no soportan su realidad y están hundidos en frustraciones, en depresiones, en angustias, están explotando contra todo mundo porque no soportan la realidad de su físico, de sus emociones, de su situación matrimonial, de su situación en casa. Sin embargo, el día de hoy podemos explorar una opción más acerca de nuestra realidad. El día de hoy puede cambiar nuestra mentalidad, nuestra actitud y nuestro corazón si reconocemos que la realidad, sea cual sea que estamos viviendo, es el contexto en el que vivimos nuestra fe. Si esa realidad no estuviera delante de ti, ¿de qué te sirve la fe que tienes? ¿O de qué te sirve la fe que estás buscando tener aquí en la iglesia? ¿De qué te sirve crecer en fe? Sin esa realidad, la fe no puede operar. ¿Para qué opera la fe en el cielo? La fe tiene que colisionar con la realidad. La fe tiene que coexistir con la realidad para que pueda desatar su poder. ¿Por qué no logramos nada a través de nuestra fe? Porque queremos que nuestra realidad desaparezca. Porque nuestra oración constante es decirle: Dios, no quiero la realidad que está frente a mí. Llévatela, desaparécela, cámbiala. Cuando Dios está esperando que tú tomes acción contra esa realidad desde tu fe. Que empieces a caminar en fe. El justo por fe vivirá. El justo por fe enfrentará su realidad. El justo por fe decidirá sobre su realidad. Es en la realidad que estamos atravesando que la gloria de Dios podrá ser visible. Pudiéramos haber leído la Biblia durante muchos años acerca del amor de Dios en el cielo y de la Trinidad y de los misterios y de la creación y de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Pero todo eso fue más relevante cuando Cristo vino a nuestra realidad. Todo eso fue más real cuando Cristo apareció y fue como uno de nosotros. Si Él no hubiera venido, todo hubieran sido historias de fe que nunca coexistieron con la realidad y que nunca colisionaron con nuestra realidad. Es aquí en la realidad, fue aquí en el mundo que nosotros pudimos ver la gloria de Cristo, que nosotros pudimos ver el amor real de Dios por nosotros en la cruz. En la cruz colisionó la fe contra la realidad. Durante los 33 años que Cristo vivió, coexistió la fe con la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué queremos? ¿Una fe de bolsillo? ¿Una fe que podamos sacar algo y decir: ay, es que en esto puedo confiar? Es que en esto puedo confiar. O confiamos en una persona, depositamos toda nuestra fe en los líderes de la iglesia, en las personas que están a cargo, cuando lo importante es que tú puedas desarrollar tu propia fe. Ahora, la realidad es una arena salvaje, brutal, un coliseo. O sea, la realidad es la arena donde la fe peleará y ganará las más brutales batallas de la vida. Sin la realidad, la fe no opera. Deja de renegar de tu realidad, deja de escapar de tu realidad. Estaba escuchando esta mañana conversaciones de algunos preadolescentes afuera de mi oficina que no se dan cuenta que todo se escucha. Dios mío, está bien que jueguen, pero no dejes que tus hijos vivan en un mundo que no existe.
No dejes que tus hijos escapen de la realidad. No te escapes tú de la realidad de tu matrimonio quedándote más horas de trabajo en la oficina. No te escapes de la realidad a través de horas en el celular. No te escapes de la realidad acerca de divagar y divagar en fantasías y pensamientos. No te escapes de la realidad solamente a través de ver aquellas cosas que te gustan por horas. La realidad no se va a ir por mucho que tú no quieras enfrentarla. La realidad va a estar ahí porque es algo que Dios creó. En muchos de nosotros se ha distorsionado y por eso necesitamos la fe que empiece a coexistir con esa realidad y la empiece a colisionar y la empiece a transformar. No huyas de tu realidad, plántate en ella con fe. Sé que no es fácil hacerlo. Llevamos un mes o más nosotros en casa con diferentes situaciones que son complicadas, pero son del diario vivir, son de la realidad en la cual estamos viviendo. Y sí, desesperan. Y sí, a veces un dolor en la noche te pone a pensar y dices, Dios mío, ¿qué será? Ya tengo 51 años, no vaya a ser que me empiece a fallar esto, aquello, y te pones mal. Y ahí está esa realidad. Sé que no es fácil plantarse en la realidad. Hay realidades que abruman. Pero si decides honrar a Dios con tu fe, Él no desperdiciará nada de la realidad en la cual estás viviendo, para dejar claro que su gloria está por encima de tu realidad y de cualquier otra situación en este mundo. Ahora, ¿qué significa eso, Carlos? ¿Que no haga nada y deje que Dios haga todo? Eso nos lleva al tercer y último punto para cerrar esta primera sesión. La fe y la realidad no solamente coexisten y colisionan y están transformando, sino que la fe y la realidad, en tercer lugar, se equilibran en la vida diaria. Si tú solamente tienes fe el domingo y toda la semana te olvidas de los principios de la Biblia, te olvidas de lo que crees, vives por tu propia cuenta, va a haber un desbalance. Y vas a llegar a pensar que toda la realidad es mala y tener un poquito de fe te hace buena persona. Ese no es el objetivo de la Biblia. El objetivo de la Biblia no es hacer buenas personas. O sea, la Biblia pretende levantar hijos de Dios que frente a cualquier realidad puedan estar confiados, seguros, quizá temblando de miedo, pero sabiendo en quién han confiado, creyendo y dando los pasos necesarios para atravesar, enfrentar esa realidad que está frente a ellos. No se trata de buenas personitas, se trata de esta clase de gente. Y se trata de entender que la fe y la realidad se equilibran en la vida cotidiana. Si yo pongo en práctica los principios que estoy escuchando el domingo, de lunes a viernes, en mi trabajo, en mi manera de vivir en casa, tratar a mis hijos, mi esposa, tratar a la gente que trabaja conmigo, cómo negocio, cómo vivo, cómo me relaciono con Dios, voy a empezar a encontrar un equilibrio en esto. Pero escucha lo que dice la Biblia en Filipenses 4:13. Muchos se saben esta palabra de memoria. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Dice la traducción en lenguaje actual, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cristo me da fuerzas. Eso tiene que ver con el terreno de la fe. Para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, en la realidad. Este texto habla de la fe y la realidad. Cristo hará en mí lo que yo no puedo hacer, pero yo tengo que hacer en la realidad lo que a mí me toca. Una persona que creyó está bien, perfecto.
Cristo me da la fuerza, es algo que viene de la fe. Yo pongo mi fe en Cristo, pongo mi fe en su palabra, pongo mi fe en lo que Él es, lo que Él ha hablado, lo que Él ha hecho, y Él me regresa fortaleza. Él me regresa fortaleza para creer, fortaleza para pararme frente a la realidad. Y dice la Biblia, para enfrentarme a toda clase de situaciones. No dice que va a quitar toda clase de situaciones delante de mí. No dice que las va a esfumar, las va a desaparecer y va a poner un mundo color de rosa delante de mí, una alfombra roja para que yo camine a través de ella. Dice que Él me fortalecerá para que yo enfrente toda clase de situaciones. La fe y la realidad coexisten, colisionan y transforman mi vida, mi entorno, mi familia, mi historia, mi época incluso. Este texto deja claras estas dos cosas. Debo hacer todo lo que me corresponde mientras Cristo provee para mí la fortaleza para creer. Y es aquí donde tengo la gran oportunidad de decir esta frase y de que nos demos cuenta. Espero que la pongan en pantalla, por favor. La fe transforma la realidad, no tengo duda. Pero la realidad madura nuestra fe. Muchos de nosotros queremos la primera parte nada más. Queremos que la fe poca, pues dicen que como un grano de mostaza, ¿qué tanto me cuesta? Sí creo. Muchos creen que fe es repetir, sí creo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creo, Señor, que la fe transformará mi realidad. Y Dios te dice, pero yo creo que la realidad que estás viviendo va a hacer que madure tu fe. Y vamos a ver quién aguanta más, si tú pidiéndome que quite la realidad o yo esperándote a que te des cuenta que esa realidad te va a ayudar a madurar tu fe. ¿Cuál es tu realidad en este momento? ¿Cuál es la realidad que te tiene abrumado, desesperado, desesperada, que está marchitando tu fe? ¿Cuál es la realidad que se está carcomiendo tu fe? ¿Cuál es la realidad que estás enfrentando, contra la cual sientes que no puedes hacer nada? La fe tiene la fuerza para cambiar la realidad, no lo dudo. La fe tiene la fuerza para cambiar la realidad que estás enfrentando, no lo dudo. Pero aquí es donde viene el equilibrio. También creo que la realidad tiene la fuerza para ayudarme a madurar en fe. También creo que esa realidad que estoy viviendo ahora va a obrar para bien, porque eso dice la Biblia, que aquellos que aman al Señor, todas las cosas que viven les ayudan para bien. Hay veces que no lo vemos por ningún lado, pero te voy a pedir algo de favor: no vivas como si Dios no estuviera haciendo algo en tu vida. No vivas como si Dios no estuviera haciendo algo en tu vida. No vivas queriendo presionar todo el tiempo. No vivas queriendo arrebatar todo el tiempo. Dios está haciendo algo que tú no ves en la realidad que ves día y noche delante de ti. A través de la fe experimentamos transformación, esperanza, sentido, propósito, fuerza en medio de las circunstancias difíciles. Y eso a todos nos gusta y todos queremos eso. Sin embargo, no podemos ignorar que la realidad juega un papel tan importante como la fe, un papel crucial para el desarrollo de nuestra vida espiritual, porque mira, es en el contexto de la realidad diaria, es en los desafíos, es en las pruebas donde nuestra fe es puesta a prueba para madurar. Hay una fascinante relación, un equilibrio entre la fe y la realidad. La fe tiene el poder de transformar nuestra persona, nuestras relaciones, nuestro impacto en el mundo. Pero la realidad, los altibajos de la vida, las oportunidades y pruebas son un catalizador para moldear nuestra vida y nuestra fe, para llevarnos a crecer.
La fe y la realidad no son opuestas. Están coexistiendo, están colisionando, están transformando cosas en nuestras vidas. Y escúchame esto, por favor, porque después de esto voy a concluir con un texto para orar juntos. Si permitimos, porque Dios no obliga absolutamente a nadie, pero si permitimos que la fe transforme nuestra realidad, y si también permitimos que nuestra realidad madure en nuestra fe, porque son dos decisiones. Si permitimos que la fe transforme nuestra realidad, pero si permitimos que la realidad madure en nuestra fe, podremos ir desarrollando vidas plenas, familias significativas para la gloria de Dios, para el bien de los que nos rodean, para el bien de nuestra época, para nuestra propia bendición aquí en la tierra y en la eternidad. Quiero concluir con esto. Hoy hemos enfatizado varias cosas importantes para empezar esta temporada. La fe es un fundamento sólido para enfrentarnos a la realidad. No la podemos evadir. La realidad es el contexto para vivir y desatar nuestra fe. Pero debemos aceptar ambas cosas. Que la fe y la realidad están coexistiendo, colisionando. Y cuando hay una colisión, hay nueva vida. Aunque hay ruido, hay impacto, hay algunas cosas que morirán en esa colisión de la fe contra nuestra vida, pero algunas otras nuevas cosas serán creadas. A veces del caos que estamos viviendo, Dios crea algo nuevo, algo que no te imaginabas. A veces de la realidad tan dura que estamos enfrentando, Dios saca perlas que las va a poner en tu mano, en tu frente, para que el resto de tu vida camines trayéndole gloria a Él. Que cuando la gente te vea diga: ¿cómo es posible que atravesó esa realidad? ¿Cómo es posible que entró en el valle de la sombra y de la muerte y salió con gozo y con triunfo y con respaldo de Dios para su vida y para su familia? ¿Cómo es posible que no se rindió ante tal realidad? ¿Cómo es posible que sigue caminando? ¿Cómo es posible? Quiero terminar y te voy a invitar a que busques en tu Biblia Primera de Pedro 1, del 5 al 9. Te voy a invitar que te pongas de pie para que podamos leerlo y orar juntos al mismo tiempo. Dice la Biblia: ustedes confían en Dios. Está asegurándolo, pero yo quisiera que te lo preguntaras esta mañana. ¿Confías en Dios? Me gustaría que esta mañana te preguntaras: ¿confío realmente en Dios? Y dejes que tu realidad te responda. ¿Cómo has actuado ante la realidad que estás viviendo? El enojo, la desesperación, ¿qué es lo que ha sacado de ti la realidad? Eso te va a responder si confías o no en Dios. Porque esta mañana es importante empezar con esto, leyendo la Biblia directamente. Porque a los que confían en Dios viene esta palabra. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder. La fe y la realidad. ¿Dónde Dios me protege con su poder? ¿En el cielo? ¿Cuando esté en la tumba? No. ¿Dónde Dios me protege con su poder? En la realidad que estoy viviendo. ¿Dónde yo puedo confiar en Dios? Cuando me muera, cuando esté en el cielo, ¿ya para qué? Es ahora, frente a mi realidad, donde yo tengo que responder con seguridad. Confío en Dios. Confío en Dios porque tiene una recompensa.
Él me protegerá en mi realidad. Mi realidad puede ser muy adversa, mi realidad puede ser muy complicada, pero la Biblia dice que Él me protegerá. ¿Para qué? Para que yo pueda ser salvo, para que yo pueda ser sano, para que yo pueda estar bien y como está planeado, para que yo pueda vivir como está planeado por Él, para que yo pueda cosechar lo que Él ha plantado para mí, para que yo pueda vivir la vida que Cristo compró para mí. Versículo 6, por eso, o sea, como ustedes confían en Dios y Dios los protege dentro de la realidad que están viviendo con un fin. ¿Cuál es el fin de que Dios me protege? Que yo pueda estar bien, estar sano, estar firme, y para que yo pueda vivir lo que se planeó para mí. Pero por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, dice. Fe y realidad. ¿Cómo? ¿Cómo me alegro en medio de la adversidad? Cuando pongo mi fe y mi corazón en lo que Dios está haciendo por mí. No puedo vivir como si Dios no estuviera haciendo nada. No puedo deshonrar lo que Cristo hizo en la cruz, al dejar de confiar en que eso tiene poder y autoridad, no solo para cambiar mi realidad, sino mi vida, la de mi familia y la de mi futuro. Versículo 7. La confianza que ustedes tienen en Dios. Así lo traduce esta versión. Pero esto es una sola palabra: la fe. La confianza que ustedes tienen en Dios, o sea, la fe, es como el oro. Es lo más valioso que tienes, tu fe. Es lo más valioso que tienes, tu confianza en Dios. En medio de cualquier situación, lo más valioso que tienes es poder seguir confiando en Dios. Aunque tu familia haya dejado de confiar, aunque tus amigos hayan dejado de confiar, aunque los que te rodean hayan dejado de pensar que vas a salir bien, tu preciado tesoro es tu fe. Pero dice, como tu fe es un tesoro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios, o sea, la fe, se pone a prueba con las adversidades, con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será aún más valiosa que el oro. Subirá de precio tu fe cuando atraviesas las adversidades, pues el oro se puede destruir, pero la fe no. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que pusiste en Él. Hablará bien de la confianza que pusiste en Él, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser destacada, merece ser alabada. Versículo 8. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, fe, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes tienen esa fe. Versículo 9. Ustedes viven alegres, sin importar lo que están enfrentando, porque ya saben el fin de la historia, ya saben que Dios los salvará, y por eso acrecentan su confianza en Él. Wow. La fe y tu realidad no están peleados. Deja de querer ahuyentar tu realidad. Más bien, ábrete para que la fe pase y empiece a coexistir contigo y con tu realidad, y comience a colisionar y comience a transformar todo aquello que Dios desea transformar. Eso es lo que va a suceder, y eso es lo que deseamos que pase durante este mes, durante esta temporada, en todas las áreas de tu vida.